Eh, Señor profesional, terrible profesional, Estanislao Jiménez Corte, quien es escritor, periodista, docente universitario, doctor en comunicación social, magíster en diseño de estrategias y comunicación, licenciado en ciencias de la comunicación, bueno, y un montonazo de títulos, pero todo esto queda circunscripto a una sola palabra, o dos, o tres, digamos, petón, solo, para los amigos. Hola, mi amigo, ¿cómo estás, Estanislao? Un gusto de tenerte después de tantos años. Un placer tenerte ahí, ¿eh? Hola Marce querido, buenas tardes. Bueno, no leas toda esa lista de cosas tan aburridas. Eh, Quiero decirle a la audiencia que somos amigos hace muchísimos años. También es verdad que hace muchísimo que no nos Que vemos, no nos pero vemos. bueno, la Por distancia las es redes así. nos vamos charlando. Por las redes. Pero el otro día nos enviamos algunos mensajes y me dio mucha alegría saber de vos, me dio mucha alegría saber que estás trabajando tan bien, Marce, verte tan bien. Y siempre queda el afecto de, bueno, de la juventud de aquellos años, ya nos volveremos a encontrar. De los Un pelos placer largos. estar con vos, amigo. Lo mismo, lo mismo. Volver a aquellos años, para mí la década de los 80 y parte de los 90, pero sobre todo los 80 fueron fantásticos. Petón, Totalmente, totalmente. pero aparte, pelos por acá teníamos vos, un pelo negro por acá. ¡Ey! Éramos tan jóvenes, Éramos había tan tanto jóvenes. pelo en ese momento. Cómo van cambiando los tiempos. Justamente de eso. Hoy, Así hoy, es. hoy preguntaba y le decía a Petón, y después uno siempre es lo que corresponde profesionalmente, prepararse para la realización de una entrevista a cualquier persona que sea, saber qué es lo que está haciendo y poder tener un ida y vuelta. En este caso, él es muy fanático y da cursos que yo suelo repostear muchas veces, casi siempre, sobre Borges, ¿no? Después digo, Mm. pero el tipo tiene una visión que vale la pena charlarla. Y le dije hoy, mira, no sé si nos vamos para el lado de lo filosófico. Y hoy cuando venía en camino para la radio digo, me gusta hablar este tema con Petón, con Estanislao. ¿Qué ves vos en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Qué ves de nuestra sociedad, estos cambios tan vertiginosos que venimos teniendo, la falta de comprensión, la poca información y lo que es peor, no tomarse por ahí el tiempo, por diferentes cuestiones, no tomarse el tiempo para saber qué es verdad y qué es mentira? ¿Para dónde estamos yendo como sociedad, Estanislao? Contanos un poquito. Bueno, Marce, me parece que ese es un dilema interesante y muy actual, ¿no? Vos sabés que, mirá, justo sí, hay que creer en las casualidades. Hoy estuve hablando con un amigo porque entre las muchas cosas que hago yo, que me he estado orientando en los últimos años hacia el rol más del conferencista, del Mm, docente universitario, no solo con los cursos, sino que con otras cosas que hago, hay una actividad que doy en el curso de periodismo judicial de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, acá en la ciudad mm, de Santa Fe, que aborda el tema de las fake news, de lo que sí. es lo verdadero y lo que es lo falso, ¿no? Y yo empiezo esas conferencias con una especie de broma. A mí, Marcel, me gusta desacartonar el conocimiento académico. Me Mm, gusta acercar al otro a lo que yo he estado trabajando, pensando. Me gusta que el otro comparta, que el otro entiende, que el otro se sume a lo que yo estoy tratando de compartir. Esto lo digo porque muchas veces, viste que el discurso académico o de algunos supuestos altos académicos sí. Termina trata de alejando. ser lo más incomprensible Exactamente. posible, lo más críptico, lo más inaccesible, ¿no? Y a mí siempre me molestó eso porque creo que uno puede hacer algo divertido, inteligible, es Mm, decir, comprensible, e invitar al otro. Y por eso después te voy a contar algunas experiencias de los cursos. Pero cuando yo doy este curso sobre las fake news, ¿no? La ecología de los medios y toda esta problemática que hay
en este momento yo trato de hacer bromas, trato de hacer chistes porque me parece que el humor funciona como una síntesis, como una buena clave de entendimiento. Y Ujú, siempre digo, las fake news son en realidad algo muy viejo. ¿Por qué? Porque el discurso que estamos viendo hoy sobre la falsedad y la mentira en los medios de comunicación, ujú, ni que hablar lo que está sucediendo con la emergencia de la inteligencia artificial y demás, yo creo que uno lo puede pensar como el debate que se origina en la Grecia antigua entre los sofistas y los aristotélicos, es decir, entre aquellos que querían buscar la verdad y aquellos que querían convencer al auditorio o vencer a su oponente para la imposición de una verdad. Por supuesto, Marce, que vos me podrías decir ahora, bueno, pero todo esto se ha multiplicado a a sí, niveles estratosféricos y es verdad, sí, incontrolables te diría. incontrolables, ¿no? Incontrolables. Y ese es un tema también, porque voy a aprovechar no solo para comentar esta conferencia que damos nosotros en el curso de Periodismo Judicial de la Corte, sino para llevarlo a otro de los ámbitos que yo trabajo, que es la literatura, el texto literario. Y es más, Marce, te voy a decir algo, Ujú, los cruces entre periodismo y literatura, porque ahí también se da muchas veces una frontera difusa entre lo que es real, lo que es ficticio, lo que es verosímil, lo que es ujú. creíble, ¿no? Sí, Y el comparto. mundo de la literatura tiene mucho de esto, ¿no? Es decir, el modo en que nosotros podemos pensar cuáles son los límites y cómo detectar eso. Ahora, para ir un poco a la pregunta que vos me hacías, Marce, yo no tengo manuales de detección de las fake news. Yo lo que trato de hacer con los chicos con los que damos ese curso es tratar de darles herramientas a nuestros alumnos. Muchos de estas personas están haciendo la carrera judicial, ¿no? Ujú, Y algunos otros están haciendo la carrera judicial y además son periodistas o quieren trabajar como periodistas. Lo único que yo creo que se puede hacer es formarse y prepararse para entender las categorías de lo verdadero y de lo falso desde un punto de vista amplio y filosófico. Porque si no, ¿sabes qué pasa, Marx? Siempre nos quedamos con la última novedad del momento. ujú. Y cuando vos empezás a pensar la tensión entre la ficción y la verdad, entre la mentira y la verdad, entre lo que es verosímil y lo que es creíble, son problemáticas que se remontan a siglos atrás. Y yo trato humildemente de traer un poco de esa historia de los Aristóteles, de los Schopenhauer y de todos los autores que nos antecedieron en el tiempo y que pensaron estas categorías, Ahora, digamos. hay una Ahora, cuestión que me ¿cómo hacer? gustaría, Sí, sí, hay una adelante. cuestión que es interesante. Watt decía de que, porque pensamientos críticos, ya lo he hablado este tema con una de una de nuestras amigas que acaba de llegar aquí al estudio también, el pensamiento crítico, hay muchos pensamientos críticos, pero la lógica marca, por ejemplo, de que a un hecho determinado uno lo aísle y lo analice según su postura, según su estudio, según su profesionalismo. Ahora, eso no se da mucho que digamos. Pensamiento crítico, si yo le digo, a ver si estás de acuerdo con esto, si yo le digo, y bajándolo al terreno, al piso, a la diaria, ahí, qué sé yo, por Avenida Galvez, al tipo que está vendiendo pinturas, y tiene poco tiempo de informarse porque tiene que laburar, tiene que ir a la mañana, tiene que, no sé cómo está Santa Fe ahora, no sé si de corrido, pero tiene que venir a la mañana, en el interior suele ser doble turno, digamos, porque te vas al Ujú. mediodía, volvés Sí, a sí, la tarde, o sea que tenés pocas horas, terminás de laburar, te vas a tu casa a comer, una pequeña siesta y ya tenés que volver. sí, Y ya sí, tenés sí. que... No hay mucho tiempo para hablarle de un pensamiento crítico, de una cuestión Ujú. filosófica. El tipo se queda con, y si es empleado, no va a estar con la radio escuchando, porque tiene Por que laburar. supuesto, Entonces por hay un supuesto. margen, eso sumado a que los libros, en estos tiempos modernos, como decía Chaplin, se escaparon, los libros Ujú. se escaparon hasta económicamente de un Carísimos. pibe, de leer, de tratar de formarse, de instruirse, de leer cosas. La lectura se fue, se está Ujú. yendo. Sí, Entonces sí. digo, cualquier cosa,
te pueden meter hoy en día Ujú. como fake news. Y Por es supuesto, Marce, y gravísimo déjame, eso. Suyo. es gravísimo, déjame agregarte esto. No solo el empleado que tiene que laburar no va a chequear nada porque no le interesa Bien. chequear, sino que muchas veces los mismos periodistas, y me hago cargo, no hacemos tampoco ese trabajo. ¿Por qué? Porque estamos metidos en una dinámica de producción y de circulación tan acelerada en la que necesitamos cumplir con ciertos parámetros o con ciertas temporalidades, ¿no? Ujú. Y lo que decías de la lectura también es una gran verdad, Marce, y estoy totalmente de acuerdo, porque ahí hay una cuestión que yo diría que es del orden temporal, Marce. Es lo que se llamaría la administración del tiempo. La lectura, yo también doy cursos en algunos de los que hacemos sobre la noción de la lectura, que en su momento estudié, no sé si mucho, pero estudié un poco. La lectura es una praxis necesariamente morosa, es decir, necesariamente lenta y que no tiene ninguna resultante en el mundo economicista funcional tal como lo concebimos. Es decir, si vos me decís, ¿para qué sirve la lectura? ¿Para qué sirve leer? ¿Para qué sirve chequear? No sirven para nada. ¿Por qué? Porque muchas veces el arte en general o las prácticas ociosas en general no sirven para nada en el sentido que no tienen un correlato funcional en el mundo capitalista, ¿no? Claro, se Después entiende. podrías decir, no, Sí. están y sí sirven porque la lectura te hace tener mejores mecanismos asociativos, te hace crecer como persona, te da vocabulario, sí, pero todo eso no se ve, y por eso voy a la cuestión temporal, no se ve en el corto plazo, en la instantaneidad, en la simultaneidad del orden en el que estamos viviendo hoy, ¿no? Eh, Te agrego Entonces todo esto. el tiempo estamos en conflicto con eso. Sí. Un pibe te va a decir, ¿para qué le voy a leer un libro de 500 páginas si de qué me va a servir eso? Pero termino con esto, Marce. Está mal formulada la pregunta, porque hay cosas que no tienen una utilidad practicista. El arte no es algo hecho para algo inmediatamente, ¿no? Perdón, Marce, te Sí. interrumpí. Hablabas de la función nuestra también. Ahí diste un claro ejemplo de. Yo creo que grieta es, para que se pueda definir, digamos, y la gente lo pueda entender más allá, es lo que se está dando en la prensa en estos momentos. Yo Sí, tengo claro. mi convicción política de muchos años, Ujú. vos tenés la tuya, Sí, entonces, sí. para hablarlo o pasarlo a mucho más gráfico, si vos sos cercano al gobierno que se fue, tenés tal y tal canal. Ujú. Si vos sos cercano al gobierno que está y al que estuvo anteriormente, Sí, sí. tenés tal y tal y tal y La Nación Más, por ejemplo. Sí, sí. Eso es una división que en el periodismo no se debería dar, porque el periodismo tampoco estaba preparado para este tipo de cuestiones. Antes uno Ujú. mantenía una distancia, no decía Exacto. de qué cuadro de fútbol era. Bueno, en Santa Fe se conocería por otras cuestiones, pero los relatores de primera, de los grandes canales, nunca decían de qué partido, de qué cuadro eran. Después eso se fue, de a poquito se fueron rompiendo esas barreras, se fueron rompiendo. A mí cuando me tocaba cubrir las elecciones me decían, che, loco, mirá, todos tenemos nuestra, pero que no se note al aire. Listo, vos ya ibas con el productor, con la idea del productor. Hoy ya no pasa. Entonces, ¿cuál es el mensaje a dar? ¿Cuál es el Ujú. mensaje desde mi visión, desde tu visión, o desde el tipo que justamente tiene poco tiempo para informarse? Fíjate vos qué No, particularidad estamos viviendo. está muy bien lo que decís, Marce, y coincido plenamente. Vos sabés que cuando hablabas me hiciste acordar de... Hay un libro de un investigador de la Universidad Austral que se llama Fernando Ruiz, te lo recomiendo, que se llama Guerras Mediáticas. ¿Y sabés qué hace el tipo? El tipo estudia, ¿sí?, los conflictos de la prensa desde un punto de vista ideológico, desde la constitución del Estado Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que un poco se ve en ese libro? Que la cuestión de la grieta o la escisión, la separación o la partición
en diferentes bloques ideológicos, no es un fenómeno reciente, Marce, es un fenómeno que viene desde el siglo XIX, ¿verdad? Y que siempre existió, como vos bien decías, tendríamos que preguntarnos a favor o en contra, y si eso afecta y hasta qué punto el trabajo periodístico, pero siempre existió una perspectiva ideológica para leer la realidad. Es verdad. Eso, por un lado, yo creo que no está mal. No está mal en el sentido de que cada uno de nosotros como sujetos tenemos, por un lado, nuestra subjetividad y por otro lado, una ideología que es más o menos explícita, ¿no? Ujú. Ahora, lo que vos decís, Marce, es la clave. Esa ideología o esas ideas políticas que tenemos, o esa subjetividad construida por nuestros amigos, nuestro club de fútbol, nuestras lecturas, nuestras opiniones, nuestro contexto familiar, no nos tendrían que impedir el diálogo con la otra parte de la grieta, si en este caso lo podríamos pensar así, digamos, No, ¿no? no pasa y no va a pasar eso. Claro, es Ya, decir, ya se llegó a entonces un punto muerto de discusión. hay como una Vos suerte de sos tal punto cosa, muerto. sos Sí, un facho. Vos, tal exactamente. otra, dice, sos un ladrón. O sea, ese es o sea, el nivel técnico-cultural. Sí, sí, sí. Mira, eh, Marcel, es te quiero contar complejo. algo. Una vez Sus- hice un trabajo académico sobre, vos te vas a acordar porque somos coterráneos, sobre la ley de medios, ¿no? La sí. que se discutió en el kirchnerismo, ¿no? Entonces, nosotros estudiábamos, hay un campo que yo trabajo que es la metáfora en el discurso de prensa, ¿no? Entonces, lo que hicimos en ese momento fue estudiar el modo en que los diferentes diarios se referían con determinadas metáforas a la ley de medios, ¿no? Ya. Y ahí se veía muy claramente, ¿por qué? Porque la metáfora es un modo de utilizar una figura retórica, es una figura retórica para representar un problema, pero que tiene una carga ideológica. Por ejemplo, me acuerdo que Cristina hablaba de las balas de tinta y de los fierros mediáticos, ¿no? Ujú. Después hablaba de los medios hegemónicos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la ideología está, digamos, en la raíz profunda, no solo de la sociedad argentina, de todas las sociedades, porque andate a Estados Unidos pasa lo mismo entre republicanos y demócratas, ¿no? El tema a lo que vos vas, Marce, y me parece muy bien, es que el hecho de que cada uno pueda tener su ideología y su formación no debería impedirnos poder dialogar. Ya. Ahora, como vos bien decís, quizás venimos de un creyendo de antinomia. Esto lo estudió Laclau, ¿viste? La idea del antagonismo social, las antinomias Propio sociales. del argentino. Exacto, pero eso llevado al extremo te hace pensar que el otro es un adversario o un enemigo, ¿no? Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, ni hablemos de los diarios que ya son algo casi En del extinción. Eh. neolítico, pero cuando vos ves, por ejemplo, la emergencia de los streaming, ahí ves claramente también un sesgo ideológico en cada uno de ellos, Marce. Sí, Eso pero se sin ve. formación. Sí, pero sin Y formación. para... Eso es más Ah, grave. bueno. Eso Ahí es grave. está otro... Que Ahí... cualquiera se siente y Sí, diga cualquier cosa de lo que vos se te ocurra sin el más mínimo sustento es sí. peligrosísimo. Yo me doy cuenta. No solo sin sustento, sin haber preparado nada, Sin haber Marce. preparado nada, Sin haber exactamente. preparado nada. Cuando te van corriendo el arco, cada vez un Sí, poquito más, y uno lo que estudió y se preparó ya técnicamente no estaría sirviendo mucho que digamos, digo, estamos en un sí, problema, sí. pero un problema serio. Ahora es moda el stream, pero chicos que algunos estarán preparados, la mayoría no. Pero si se toman muchas Yo creo cosas que del eso... voluntarismo, decir, ¿a quién no le Sí. gustaría? ¿Cómo? Yo desde la primaria que vengo escuchando, y más chico que la Argentina es uno de los países más ricos del mundo y si tenemos gente que se nos cagan de hambre. Entonces, pero es un facilismo decirlo Sí. de esa manera. Hay unos por qué, hay propietarios de tierra, hay un montón de contextos que se corren con el transcurso del tiempo. Por eso digo que para mí hay cosas que yo ya las doy por perdida. Por ejemplo, el diálogo entre Sí, argentinos. A ver, eso, la eso política separó familias, separó. Vos sí. lo sabés perfectamente bien. No, sí. Separa, rompe. Yo creo que, bueno, lo que sucede con los medios, a ver, es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque el periodismo se encuentra en un momento como de reacomodamiento, algunos dirían de crisis y otros dirían de muerte.
yo no doy por muerto nada, porque lo mismo se dijo del cine cuando apareció la radio y de la televisión sobre la radio cuando apareció, y después con el videoclub y después con la computadora personal. Lo que sucede me parece que son procesos epocales y culturales de rupturas tecnológicas y de rupturas de consumo, es decir, cómo el comportamiento de la gente va migrando, si querés, de los medios tradicionales Puede ser, sí. a las plataformas y a las redes. Pero esos son, a ver, esto lo planteaba, por ejemplo, un gran semiólogo con el que estudiamos nosotros, que es Eliseo Verón, hace 25 años. Es al pedo enojarte con eso, porque esos son procesos de época que necesariamente van a suceder y no puedes hacer nada. Es decir, es más, yo trato siempre de encontrar el costado que a mí, como un tipo de 52 años, me puede interesar de los medios, pero no pretendo hablar como un pibe de 20, ni pretendo ni pretendo tener los giros y los modismos, ni los rasgos de un chico de 20, sino que en todo caso usaré las redes sociales y lo que para mí tiene de interesante Internet, que es la biblioteca infinita de Borges, digamos, para lo que a mí me pueda servir. Después hay un montón de usos que yo no comprendo y no entiendo. Lo hablo con mis hijos, Marce, que tienen 20 y 17 años, pero eso tiene que ver con otro tipo de consumos. Lo que trato de hacer yo humildemente es utilizar esta emergencia de nuevos medios, vamos a llamarlo así, para difundir el trabajo que vengo haciendo desde siempre. Yo creo que así como en las redes hay mucha boludez, para decirlo así, hay muchísimas cosas interesantes. Entonces, es inútil enojarse con los cambios de época que de todas maneras van a seguir ocurriendo, sino que me parece a mí que nosotros como tipos de la edad que tenemos, Marce, tenemos que encontrar el modo de utilizar eso a nuestro favor. Está bien, Y yo te voy comparto. a, te voy a, te voy a contar algo muy básico. Yo tengo dos hermanos diseñadores gráficos que en el 2008, 2009, cuando yo estaba encerrado escribiendo mis libros y qué sé yo, y vivía en una cueva, me decían, vos tenés que usar internet para difundir tu trabajo. Y yo no lo podía ver a eso, Claro. ¿no? Bueno, en un momento dado, cuando empecé a publicar mis libros, contraté un diseñador gráfico y empecé a difundir y le empecé a encontrar la vuelta, pero para los usos de cosas que a mí me interesaban hacer, ¿no? Entonces, me parece a mí que así como en la televisión y en otros lados el Internet permite cualquier cosa, hay un montón de cosas que son la nada misma, pero hay un montón de cosas que son interesantísimas y alucinantes y que son el acceso a conocimientos, a lectura, a documentos, a recitales, a obras de teatro, a una locura que podemos encontrar. Y yo creo que me quedo con eso y trato de hacer mis consumos relacionados a los intereses que tengo, ¿verdad? Me Eh, parece que es un poco por ahí. Y después termino con esto, sí, Marce. Los medios tradicionales van a ser forzosamente llevados a ese reacomodamiento, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Pero bueno, también están los tipos que dicen, bueno, lo que ha pasado es que ha habido una migración del medio a la persona. Entonces vos hoy, Marce, te pones tu streaming y podés ser vos yo, mismo claro, sin depender de te, tu propio generador de contenidos, para decirlo así. sea su propio jefe. Agradeciéndote la deferencia, sabes bien cómo es el tema de los tiempos. ¿A qué estamos asistiendo? Eh, ¿Qué estamos viendo en estos tiempos que vivimos? Porque es bien contemporáneo nuestro, pero algo estamos viendo. Vemos diferencias Sí. enormes entre el capital interior, que siempre se dieron y siempre se van a seguir dando, evidentemente, pero hay Ujú, algo que está pasando. Los partidos tradicionales dejan de, como sociedad, no te lo pregunto como sociedad, ujú, como pensante de una sociedad. Los partidos tradicionales sufrieron crisis enorme, donde la gente dejó de confiar, en otros ujú. partidos más tirando a lo popular, como es el Sí, sí. justicialismo, tampoco los acompañó el voto popular, el sentimiento Ujú. popular. Sí acompaña una tercera fuerza que rompe de la nada. Digo, todos estos cambios, ¿a qué estamos asistiendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo creo, Marce, que hay, a ver, hay como varios.
términos posibles para pensar eso. Lo primero que se me ocurre a la luz de tu excelente descripción es que es una época de una enorme incertidumbre y de una enorme aceleración de los procesos, digamos, ¿no? La sensación mía es que todo sucede de manera abrupta, y que eso se ve no solo en el sistema de medios, sino, por ejemplo, como muy bien estás describiendo, en el sistema político, donde de repente, no solo en Argentina, aparece un Milei que no tenía ni partido y gana las elecciones, sino que esto es un fenómeno que estamos viendo en otros lugares, ¿no? Es una época, yo diría, caracterizada por la incertidumbre, por la aceleración y por los procesos instantáneos, ¿no? Y quizás, como dicen algunos, hay el otro día escuchaba a un amigo que hablaba de una ruptura epistemológica, es decir, hay un quiebre de época donde está surgiendo algo nuevo que no sabemos qué es. Porque yo te digo, Marce, esa ruptura se da también en, por ejemplo, la desaparición del trabajo en relación de dependencia, como Sí. dicen unos, la desaparición del sistema de jubilaciones, las crisis migratorias que no saben a dónde van, las guerras. Es decir, hay una enorme ebullición en el mundo con una gran incertidumbre donde, por un lado, pareciese de alguna u otra manera que un montón de las certezas con las que nosotros nos criamos se caen. Esto es, ya se estudió hace unos años, que se llamaba la caída de los grandes relatos, ¿no? La caída de los grandes relatos, en donde vos decías, bueno, yo voy a estudiar, voy a trabajar en una empresa, voy a progresar, voy a Sí, poder comprarme mi casa y me voy a sí. jubilar. Bueno, todo eso parece haber sido demolido en esta época. No existe ninguna de todas estas cosas que te digo, ni trabajar 20 años en una empresa o 30 años, ni comprarse la casa. Es decir, todo parece haberse quebrado en algún punto, y eventualmente surgirá algo nuevo que no sabemos bien qué es. No sabemos bien qué es. La aceleración tecnológica tiene, como te digo, para mí cosas que son absolutamente fascinantes y otras que son atemorizantes. Ujú. Porque cuando vos decís que la IA va a reemplazar a la mitad de los trabajos del mundo, vos decís, bueno, ¿y qué es esto? Sí. ¿Qué es esto, digamos, no? Por eso digo que es una época de gran incertidumbre, no solo para las personas de nuestra edad, sino también para los chicos de la edad de mis hijos. Y yo creo que nadie sabe bien qué es lo que va a suceder. Hay algunos textos que tratan de ocultar esta nueva época. Yo creo que uno lo que tiene que tratar de hacer es, en estos tiempos de ebullición, tratar de aportar su grano de arena, aferrarse a su pasión y a su trabajo y seguir adelante. Mi ami- Marce, entiendo que estamos con los tiempos acotados, ¿verdad? Sí, ya nos están haciendo este señal. La verdad te agradezco un montón. Quedaron algún par de cosas para charlar que la vamos a hacer seguramente más adelante. Un Siempre a placer. disposición, amigo. Lo mismo desde acá para lo que pueda ser útil con nuestros medios, en lo que podamos colaborar. La verdad que es un placer tenerte acá, y ahora dentro de un rato Realmente. seguramente te voy a estar mandando el video para que lo compartas. Un placer ¿Cómo no? de habernos encontrado justamente en estos tiempos modernos, bajo estos sistemas de stream, de Zoom y esas cosas. Un abrazo grande, mi amigo. Marce, querido, un abrazo enorme, estamos a disposición y espero de corazón que nos podamos ver, que no pase tanto Voy tiempo a y ir nos a, tomamos una cerveza santafesina. voy a ir para Santa Fe. Lo tengo que ir a ver a Nico, así que ya es un montón Avísame, avísame. y nos Un abrazo encontramos. enorme, gracias. Gracias, querido. Amigo. Chao, hasta Gracias, luego. capo. Nos Gracias. vemos, gracias. Gracias, papá. Lo escuchamos. Bueno, terrible profesional. Siempre desde chico que charlamos con él. Tiene una particularidad y una visión muy, muy interesante. ¿A qué estaremos asistiendo? ¿A qué estaremos asistiendo? Mi amigo Alejandro. ¿Ha llegado Gaby? Venga para acá, Gaby. Ya que la tenemos acá, la presentamos y nos vamos con el título que nos va a dar de lo que va a estar tratando en un ratito nada.